Muy buenas, bienvenidos otra vez. Bienvenidos a la serie Los Otros del 36. Hoy vamos a hablar de un militar que desapareció en extrañas circunstancias en julio de ese año, de 1936, y que debido a ello prácticamente fue olvidado por la divulgación histórica durante décadas, a pesar de haber sido uno de los más prestigiosos africanistas. Hablamos de Miguel Núñez de Prado. Procedía de una familia de larga tradición militar. Afincada en la localidad de Montilla, en Córdoba, su abuelo, el primero que recaló en la localidad cordobesa, llegó a ser capitán de infantería y su padre fue general de caballería. Por tanto, Miguel Núñez de Prado y sus bielas nació en Montilla el 30 de marzo de 1882. Al ser hijo de militar vivió en varios sitios durante toda su infancia. Sabemos que su educación secundaria la recibió en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid, en el recién inaugurado Caserón de San Bernardo. Allí estuvo desde 1893 al 97. Este centro aún existe hoy día, mantiene su ubicación. Tras ello, y ya que su padre estaba destinado en la isla de Puerto Rico, Núñez de Prado viajó hasta allí y se enroló como obrero voluntario del Cuerpo de Ingenieros, concretamente el 19 de abril de 1898, 6 días antes de la declaración de guerra de los Estados Unidos a España, justo después del hundimiento del Maine. Tan solo tenía 16 años. Aquella experiencia le sirvió para conocer lo que era el trabajo duro, llegando incluso a vivir su primera acción de guerra el 12 de mayo de 1898, cuando Puerto Rico fue bombardeado por la Armada norteamericana. Por aquella acción fue condecorado con una Cruz Roja al Mérito Militar y al acabar la guerra regresó a la península con su padre, quien probablemente contribuyó a la concesión de esa primera condecoración. Esto no era algo anormal y de hecho va a ser una de las quejas que muchos oficiales alegarán durante el primer cuarto del siglo XX, una especie de caciquismo militar. No obstante, Núñez de Prado se haría valedor posteriormente de muchas otras condecoraciones, más que merecidamente ganadas, como veremos a lo largo de este episodio. Justo en 1898 ingresó en la Academia de Caballería, de donde egresó 3 años después con el empleo de segundo teniente del arma. El ejército español vivía una de sus crisis más profundas. Había un verdadero problema de macrocefalia con un número desorbitado de oficiales. El ejército de operaciones de Cuba llegó a tener 200.000 efectivos y la tropa se licenció en gran parte, pero el ingente número de oficiales permaneció en filas, limitando las expectativas de cualquier joven muchacho que saliera de las academias. En realidad, es que más de la mitad de las unidades solo estaban sobre el papel y sus oficiales se tenían que turnar para poder mandar. Aún así, la mayoría de ellos quedaba relegado a escribir informes, memorias, libros tácticos y otras tareas que nada tenían que ver con su verdadera responsabilidad. Su primer destino fue el regimiento de húsares de Pavía, en Alcalá de Henares. Sus actividades más significativas en esos años, según su hoja de servicios, fueron participaciones en concursos hípicos, lo que nos da una idea del estado del ejército en ese momento y sobre todo de a lo que se dedicaban en realidad los oficiales. Posteriormente fue destinado, aún como teniente, a un depósito de sementales, nada emocionante, hasta 1908, año en que se casó con Aurora Bermejo. Ese año pasó también destinado al Escuadrón Real del Cuerpo de Alabarderos, pasando a formar parte de la escolta real, aunque apenas estaría un año en ese destino, porque el inicio de la campaña de Melilla presentó a los jóvenes oficiales la oportunidad de ser destinados a aquella plaza y contribuir a la victoria sobre las cávilas, las tribus rifeñas que se habían levantado ante la expansión comercial de los españoles en virtud del Tratado de Algeciras de 1906, originaron esta primera guerra en Melilla. Pronto empezaría a demostrar su valor en diversas operaciones en campaña, sobre todo en 1911, año en el que participó en numerosos combates, asumiendo el riesgo de la vanguardia y los flancos, que eran la misión fundamental de la caballería. El 11 de agosto de ese año se habían iniciado de nuevo las hostilidades en el río Quert. Un incidente con miembros de la brigada topográfica, que estaban topografiando parte del margen izquierdo del río, fue el origen de una nueva campaña militar tras unos meses de calma tensa. Se organizó una operación de castigo contra una jarca que había sido reunida por el Micián, uno de los caídes más carismáticos de la región, y esto dio inicio
a una segunda campaña. Las operaciones tenían como objetivo una acción limitada para demostrar la fortaleza de las tropas españolas sin empeñar grandes contingentes. Sobre todo porque la experiencia de 1909 y la movilización de reservistas había hecho muy impopular la guerra en Marruecos. Los rifeños atacaron las posiciones al este del río con gran fiereza. Estos puestos estaban a 50 kilómetros de Melilla, lo que hacía que los convoys logísticos fueran penosos y necesitaran de largas horas para llegar hasta sus objetivos. Ya entonces, el territorio estaba salpicado de campamentos principales, posiciones en altura de diversa entidad y sobre todo bloqueos que eran protegidos por unidades de entidad, sección o pelotón. Esto sería una costumbre durante los 18 años de la Guerra de Marruecos. Fíjense, en 1911 la Capitanía General de Melilla mantenía 51 posiciones con casi 9.000 efectivos que pernoctaban en ellas. A pesar de que el gobierno no quería mandar tropas de refuerzo, la falta de descanso del personal, que no tenía relevo y debía permanecer en las posiciones, donde la vida distaba mucho de ser cómoda, hizo que el capitán general de Melilla rogara al ministro de la Guerra que se reforzara la comandancia. El teniente, ya primer teniente Núñez de Prado, participó en muchos de los combates que se dieron al inicio de la campaña. El 7 de octubre, durante un enfrentamiento con los rifeños, su caballo resultó muerto de un disparo, lo que nos da una idea de lo cerca que estuvo de la muerte. Solo en el periodo entre septiembre y diciembre de 1911 fue condecorado con 2 cruces al mérito militar con distintivo rojo por su valor en campaña. Aquí su padre ya no mediaba ni mucho menos. En marzo de 1912 se incorporó al recién creado Cuerpo de Regulares Indígenas, a cuyo mando estaba el coronel Dámaso Berenguer. Las tropas de caballería se habían incrementado hasta alcanzar el nivel de grupo, con 3 escuadrones, algo que no estaba previsto en su fundación, pero que con la cantidad de voluntarios que sabían montar a caballo se fomentó su creación. El mando del mismo se destinó al comandante Miguel Cabanellas Ferrer. Ese, probablemente, fue el primer contacto entre Cabanellas y Núñez de Prado, uno como comandante y otro como primer teniente. Aún en periodo de organización, los regulares no tuvieron especial protagonismo en los primeros meses de la campaña del Quer. Núñez de Prado se incorporó al tercer escuadrón y se dedicó durante 2 meses a la instrucción y organización de este. Por fin, el 2 de mayo, con todas las unidades de las fuerzas montadas de regulares, se le ordenó dirigirse a la posición de Zeluán. A partir de entonces, las tropas indígenas cobraron especial protagonismo y comenzaron a asumir las misiones más arriesgadas. Se les incorporó a una columna el 15 de mayo. En un combate contra la Jarca, uno de los escuadrones de regulares acabó con la vida del Micián, el cabecilla de los rebeldes. En esa acción fue herido el teniente Emilio Mora Vidal en una pierna y también resultó alcanzado Núñez de Prado en la rótula de la rodilla izquierda y el muslo de esa pierna. Su hoja de servicios dice que permaneció en su puesto después de haber sido alcanzado hasta que la abundante pérdida de sangre hizo que fuera retirado a la ambulancia. Las heridas en combate implicaban un ascenso automático por méritos de guerra. Tanto Núñez de Prado como Emilio Mora Vidal fueron ascendidos a capitán. Ya con ese empleo fue comisionado para realizar prácticas de aviación en la Academia de Ingenieros de Guadalajara. La aviación militar estaba aún en fase muy embrionaria. Los oficiales recibían algunas prácticas con globos cautivos y como tripulantes de alguna primitiva aeronave, y esas prácticas iniciales facultaban al capitán a ser llamado en el futuro para iniciar una formación más exhaustiva. En total había realizado 28 vuelos y sumado 2 horas y 7 minutos en el aire, todas ellas como observador. En junio de 1912 fue destinado a Ceuta, de forma voluntaria, aunque en el cuadro de eventualidades el número de oficiales que querían ir a África era tal
que se les permitía esta situación hasta que la necesidad hacía que tuvieran que cubrir una vacante. Estas, cuando había combates, se producían habitualmente. Tengan en cuenta que el porcentaje de oficiales muertos o heridos era muy superior al de la tropa, fundamentalmente porque eran fácilmente identificables para los tiradores jarqueños y porque hacían alarde de valentía para dar ejemplo a sus soldados. Esa era la razón por la que en muchas fotografías vemos al personal apostado y disparando con sus fusiles mientras el oficial de turno permanece de pie, apenas 1 metro detrás de la línea. Nuestro protagonista no duró mucho tiempo en su situación porque volvió a ser destinado nuevamente a las fuerzas de regulares indígenas de Melilla y allí se hizo cargo del mando del 2º Escuadrón de Caballería. Nada más llegar, ya entró en combate con su unidad. Este año, 1912, solo había regulares en Melilla. Los otros grupos se generarían después, habida cuenta del éxito que estas unidades tuvieron, no solo porque eran las más preparadas y las más eficaces, sino también porque ahorraban mucha sangre de los soldados de recluta forzosa que procedían de la península. En noviembre de 1912 llegó el protectorado hispano-francés y con él la ocupación de Tetuán, que se convertiría en la capital del área de influencia española. En principio todo sucedió sin incidentes, pero pronto un sheriff que había ambicionado el puesto de jalifa, el representante del sultán en la zona española, levantó a sus huestes contra las fuerzas hispanas y el individuo en cuestión era el Raisuni, que tantos quebraderos de cabeza daría a España durante más de una década. Berenguer había ascendido a general de brigada y las tropas de regulares, que se desplazaron a Tetuán, siempre estaban en la columna que mandaba el nuevo general de caballería. Núñez de Prado participó en todas las operaciones que tuvieron lugar en aquella zona, llegando a ser condecorado con una Cruz de María Cristina, la segunda en importancia después de la Cruz Laureada de San Fernando. 1913 fue especialmente complicado. La primera campaña de la Yevala, en las inmediaciones de Tetuán y Ceuta, se convirtió en una guerra que demandaba muchos efectivos y que producía numerosas bajas. Apenas se conseguían ganancias territoriales y los combates eran especialmente sangrientos. Ese año y el de 1914 fueron significativamente duros para los regulares. Un 40% de sus oficiales destinados eran heridos o muertos en combate. Núñez de Prado continuó al mando de su escuadrón, participando en todas las operaciones que los regulares llevaron a cabo en la zona de Tetuán. En junio de 1914, a caballo del éxito de estas unidades de tropa indígena, se aumentó la plantilla de 2.000 a 6.000 efectivos, creando grupos en Larache, Ceuta, Tetuán y Melilla. Por tradición, y como su primer jefe fue el teniente coronel de caballería, Dámaso Berenguer, el jefe del grupo de regulares de Melilla sería siempre un teniente coronel de caballería y los otros 3 de infantería. Nuestro protagonista, por los méritos acaecidos al mando del escuadrón, fue ascendido a comandante por méritos de guerra en enero de 1915. Su padre era gobernador militar de Jerez de la Frontera y allí se incorporó Núñez de Prado en abril de 1915 para convertirse en el ayudante de campo de su padre. En 1917 fue a los campos de batalla de Francia en comisión de servicio, como hicieron muchos oficiales españoles, para sacar lecciones aprendidas de lo que sucedía en la Gran Guerra Europea, de la que España había quedado fuera al declarar su neutralidad en 1914, más por incapacidad militar y económica que por querer apartarse de los asuntos europeos. El joven comandante pasó casi un año en Francia, lo que le ofreció una visión realista de la guerra moderna. Al volver de Francia, fue nombrado ayudante de su padre una vez más, que en este caso era el general jefe de la segunda división de caballería, aunque no permaneció mucho tiempo en tal destino, porque consiguió ser destinado a un regimiento de caballería y poco después, por su ascenso a teniente coronel, consiguió mandar el grupo de regulares de Melilla. Corría el año 1919 y tenía 37 años. El general Dámaso Berenguer había sido nombrado alto comisario en Marruecos. Era un hombre joven, de los egresados de la segunda época de la Academia General Militar. Primo de Rivera, Silvestre o Berenguer representaban el éxito de la primera generación de africanistas. En tan solo 10 años
habían pasado de ser capitanes o comandantes a llegar a la cúpula militar. Berenguer había sido ya ministro de la guerra antes de asumir la responsabilidad de la alta comisaría del protectorado. Practicó una política de grandes ganancias territoriales que combinaba la acción política de lealtades de las cávilas con operaciones militares apoyadas fundamentalmente en tropas indígenas y que le permitieron conseguir impresionantes avances en la zona occidental, hasta llegar a la ciudad sagrada de Sahagún. Su política no iba acompañada con el refuerzo de efectivos desde la península, que era un tema completamente tabú. En realidad, la experiencia acumulada durante años en África, el conocimiento de las cávilas y de la idiosincrasia marroquí, ya fuera en el Rif o la Yebala, fueron las razones del éxito inicial de Berenguer. El general Silvestre, su amigo y compañero de promoción, que había sido relevado del mando por un escándalo en Larache, permaneció varios años como ayudante de campo del rey Alfonso XIII y en 1919 consiguió volver a África de la mano de Berenguer. Primero estuvo unos meses en Ceuta y en cuanto surgió la posibilidad fue destinado a Melilla. En Melilla, Silvestre volvió a desplegar sus dotes de audacia e iniciativa. Sus avances fueron impresionantes, llegando a doblar la superficie de la Comandancia General en pocos meses. En estos consiguió avanzar más que todos los comandantes generales anteriores juntos. Los regulares de Núñez de Prado asumieron el esfuerzo principal de la rápida progresión hasta Anual. En Melilla, los oficiales estaban orgullosos de todo lo conseguido, teniendo en cuenta además que los medios eran muy limitados. A partir de marzo, con la llegada de Anual, se comenzó a plantear que se había alcanzado el límite elástico, es decir, que no se podía avanzar más sin asumir muchos riesgos. No obstante, nada hacía presagiar lo que sucedería en julio de 1921. Llegado el verano de ese año, se había alcanzado Sidi Idris, porque el objetivo principal era ocupar la bahía de Alucemas y asegurar las comunicaciones de la posición costera con Melilla. Las líneas de abastecimiento se habían alargado mucho y la intendencia no daba abasto para poder suministrar todo lo necesario a las posiciones más avanzadas. Así, Anual no disponía de munición para más de un par de días de combate, porque había pocos camiones, aunque estos hacían varios movimientos al día, pero eran insuficientes para poder acumular todo lo necesario. También había abastecimiento con carruajes por tracción animal, pero era mucho más lento y con menos capacidad de carga. En junio se perdieron las posiciones más avanzadas de Abarrán y Sidi Idris. La mayoría de ustedes conocen los detalles. Ante la pérdida de Abarrán, que estaba al oeste del río Amecrán, se ocupó una posición que proporcionará la seguridad a la línea del frente. Esta, como casi todas las que estaban en altura, no disponía de aguada, por lo que tenía que ser suministrada frecuentemente. Hablamos de la posición de Igueriben, en la que se encontraban 360 hombres del regimiento Ceriñola número 42, de ingenieros, de artillería, etc. Al mando de la misma estaba el comandante Julio Benítez. La posición quedó cercada y comenzó a recibir ataques a mediados de julio de 1921. Abastecerla se convirtió en un auténtico reto porque los convoys eran fuertemente hostigados y apenas podían llegar al parapeto de Igueriben. En la desesperación por aliviar el tormento de los sitiados, Silvestre envió a Anual a un gran número de efectivos hasta acumular cerca de 4.000 hombres en el campamento principal, en una operación a la desesperada. Se organizaron varias columnas que trataron de liberar la posición, pero la columna de regulares que tenía la misión de llegar hasta Igueriben con un convoy de aprovisionamiento empezó a recibir fuego muy intenso durante todo el avance y el propio teniente coronel jefe del grupo fue herido de un balazo en el brazo izquierdo que lo dejó fuera de combate. Los regulares no consiguieron su objetivo y tampoco todas las acometidas que se intentaron a posteriori. Igueriben cayó y al día siguiente se intentó una retirada de Anual a la desesperada que acabó en un absoluto caos, como todos ustedes saben. Estos acontecimientos dieron lugar al desmoronamiento total de la Comandancia General de Melilla, que quedó reducida a la ciudad y a su campo exterior. Para rescatar Melilla, Berenguer mandó a los regulares de Ceuta y a la Legión, además de numerosos batallones que fueron llegando desde la península. Núñez de Prado se incorporó cuando se restableció de sus heridas
y volvió a asumir el mando de su grupo, participando en la campaña de desquite que consiguió recuperar parte del territorio perdido. En enero de 1923 se le concedió la medalla militar individual. Esta le fue impuesta junto a otros dos condecorados, el sargento Rancaño y el comandante jefe de la primera bandera del Tercio de Extranjeros, Francisco Franco Bahamonde. Los dos representaban a los africanistas más jóvenes, a los que habían llegado a África siendo tenientes y fueron progresando a caballo de los ascensos por méritos de guerra. En Melilla, en abril, se le hizo un gran homenaje que recogió la prensa de la época. Fue precisamente en 1923 cuando se da de alta en la masonería, afiliándose a la logia de la Africana, con el nombre simbólico de Lafayette. Ese mismo año, en 1923, ascendió a coronel por méritos de guerra y quedó disponible en Madrid. Al conocer su ascenso, se dio de baja de la logia masónica a la que había ingresado semanas antes. Luego, su filiación en la masonería fue relativamente pequeña. Asistió en 1924 a un curso de aviación al que fue convocado junto al coronel González Carrasco y a los tenientes coroneles Balmes y Campins, entre otros. Cito a estos tres porque sus nombres les sonarán a muchos de ustedes. González Carrasco intentó sublevarse en Valencia en 1936, Balmes murió en extrañas circunstancias el 16 de julio de ese año cuando estaba destinado en Canarias con Francisco Franco, y Campins fue fusilado por orden de Gonzalo Queipo de Llano por no sublevarse en Granada, donde era gobernador militar y jefe de la 4ª Brigada de Infantería. Se eligieron en total 9 jefes, los más granados del ejército, y fueron seleccionados con el objetivo de mandar las futuras unidades aéreas que se estaban generando. Sus profesores fueron Gómez Spencer e Hidalgo de Cisneros. Núñez de Prado consiguió titularse como piloto y como observador de aeroplano. Para ello, todos los componentes del curso debían realizar prácticas en el Teatro de Operaciones de Marruecos. Así se inició de verdad su vinculación con la aviación. En 1924, tras acabar el curso, fue destinado al primer regimiento de aviación. Recibió un homenaje en Montilla, su ciudad natal, al que asistió el general Sanjurjo, jefe del ejército de África y con quien había coincidido durante la campaña de desquite. En esa misma campaña también volvería a compartir trinchera con Miguel Cabanellas Ferrer, que era el general de una de las 3 columnas que llevaban a cabo las operaciones para ir recuperando el terreno. La calle Fuente Álamo de Montilla, su ciudad natal, fue cambiada por la del nombre Coronel Núñez de Prado. A ese nivel de prestigio estaba llegando este militar. La llegada de la dictadura trajo la revisión de los ascensos por méritos de guerra que se habían congelado por la acción de las juntas de defensa. Núñez de Prado, en virtud de este hecho, fue ascendido a general de brigada en enero de 1925. Tenía 43 años. Fue destinado ese año como gobernador general de los territorios españoles del Golfo de Guinea, lo que hoy conocemos como Guinea Ecuatorial. Esa doble función de gobernador civil y militar rememoraba la época de Cuba, Puerto Rico, Filipinas, donde un general aunaba el doble mando. Núñez de Prado asumió, por tanto, una enorme responsabilidad. Era una especie de virrey. Su puesto tenía dependencia del director general de Marruecos y Colonias, que dirigía uno de los vocales del directorio militar, el general Francisco Gómez Jordana. La política que debía seguir en Guinea se basaba en mantener los servicios, el orden público y garantizar a los colonos la mano de obra barata que precisaban para sus negocios de cacao o de madera. El trabajo de los nativos se realizaba en condiciones prácticamente infrahumanas. Si no podemos hablar de colonias en el sentido moderno del término cuando nos referimos a la América hispana, eso no sucede con Guinea. Era una colonia al estilo de las que mantenían las potencias dominantes de la época. El teniente Ayala, un oficial destinado en Guinea, traficaba con los braceros, algo que el diario El Socialista denunció en 1926, realizando una campaña que denunciaba la corrupción en la colonia y que salpicó, por tanto, al propio gobernador, que quedó bajo sospecha, pero que fue mantenido en su puesto porque no se pudo demostrar que estuviera implicado en nada extraño. En septiembre de 1930 ascendió a general de división. Esto implicó que viajara a la península y allí comenzó a participar en la conspiración
que se había organizado en el Pacto de San Sebastián de agosto de 1930. El plan era ejecutar un golpe de Estado militar que sería secundado por una huelga general revolucionaria. La huelga correría a cargo del Partido Socialista Obrero Español. Varios militares habían intentado sublevar en los años anteriores. Los generales Miguel Cabanellas, López de Ochoa o Domingo Batet estaban entre ellos. Sin embargo, parecía que esta intentona podía ser la buena. La dicta blanda de Dámaso Berenguer planeaba llevar a cabo una serie de reformas y generar un periodo de transición para volver al sistema constitucional previo al golpe de Estado de septiembre de 1923. El hombre con el que contaba Berenguer para la Dirección General de Seguridad era el general de brigada Emilio Mola Vidal. Si se dan cuenta, todos ellos habían coincidido en África y muchos habían pertenecido al cuerpo de regulares indígenas, porque entre sus filas se encontraban los oficiales que habían alcanzado las más altas cotas de la milicia gracias a los ascensos por méritos de guerra. El golpe debía ejecutarse el 12 de diciembre, pero hubo un cambio de planes a última hora. Los jóvenes aviadores hicieron el primer planeamiento y a Núñez de Prado le propusieron sublevarse en Barcelona, pero este lo rechazó por considerar que la guarnición no era proclive a ello. Al final se le asignó la Capitanía General de Burgos y nuestro protagonista fue el primer general comprometido con aquel golpe de Estado. En Madrid estaba el siempre inquieto Gonzalo Queipo de Llano, quien había sido arrestado por Primo de Rivera años atrás. Queipo, que se confesaba republicano y federalista, dirigía a las fuerzas de Carabanchel que asegurarían la capital de España, apoyado por aviones que el comandante Ramón Franco Bahamonde, hermano de Francisco Franco, y sus otros compañeros aviadores tomarían en Cuatro Vientos para la causa rebelde. Villabrille sería el tercer general que debía sublevar la guarnición de Logroño, aunque, como los dos anteriores, no tenía responsabilidades en aquella ciudad, por lo que debía presentarse allí, tomar el gobierno militar y dar órdenes confiando que los oficiales más jóvenes le secundaran. El cuarto era el barcelonés Eduardo López de Ochoa, que se comprometió a sublevar la ciudad condal y Lérida y estaba en las mismas circunstancias, aunque los aviadores, Franco y sus compañeros le habían dicho que todos los oficiales se iban a sumar. Fue un cúmulo de despropósitos, se cambió la fecha del 12 al 15 y los de Jaca no llegaron a enterarse porque Santiago Casares Quiroga, que tenía por encargo ir a avisarles y evitar así que se iniciara la sublevación, llegó tarde y los capitanes Fermín Galán y García Hernández proclamaron la República en la ciudad ostense. Fueron detenidos y ejecutados. Por fin, el 15 debía ser el día, pero la UGT no movilizó a sus bases y no se produjo la huelga general revolucionaria prometida. Núñez de Prado se presentó en Burgos solo para cerciorarse que allí nada estaba preparado y que nadie sabía nada. Estaba más solo que la una. Tras varias horas intentando contactar con quienes le habían asignado la plaza, decidió marcharse por donde había venido y, como recogería hazaña en sus diarios, se negó a hacer una cadetada. López de Ochoa y Villabrille ni lo intentaron por tener la misma sensación. Queipo sacó a las tropas para darse cuenta de que lo que tenía era todo en contra. Ramón Franco sobrevoló el Palacio de Oriente, pero no vio ninguna masa en las calles, solo críos jugando, por lo que no bombardeó la sede de la monarquía como tenía previsto. Tanto Queipo como Franco acabaron huyendo en un avión a Portugal. Nuestro protagonista regresó a Guinea unas semanas después. Cuando llegó la República y cesó en la gobernación colonial, pasó a mandar la Comandancia Militar de Baleares. En 1934 se hizo cargo de la Segunda División Orgánica en Sevilla y posteriormente ocuparía la jefatura de la Segunda Inspección General del Ejército, una de las tres que podían conformar unidades superiores a división. El 12 de enero de 1936 fue nombrado director general de Aeronáutica, sustituyendo a Manuel Godet Llopis, que había sido nombrado por Gil Robles junto a Franco como jefe del Estado Mayor Central, Fanjul como subsecretario de Guerra y otros jefes de división. Leerán ustedes en algún sitio que Núñez de Prado estaba comprometido con la UNRWA, pero esto es muy poco probable y nada está escrito al respecto. Lo que parece claro es que nombró a algunos oficiales de los que no dudaba de su lealtad
como jefes de aeródromos, y entre ellos estaba el propio comandante de la Puente Bahamonde, primo de Francisco Franco, en Tetuán. El 17 de julio de 1936 comenzó la sublevación en el Protectorado. Casares Quiroga tenía a Núñez de Prado junto a él. Como ya hemos contado en la serie Historia de la Guerra Civil Española, Casares Quiroga estaba sobrepasado por los acontecimientos, por lo que fue el general el que hizo frente a la situación y no paró de hacer llamadas telefónicas, dando instrucciones para tratar de contener la sublevación. Gracias a sus gestiones, la mayor parte de la aviación quedó del lado del gobierno. Sin embargo, Casares Quiroga decidió enviarlo como jefe de la Segunda Inspección General del Ejército, siendo nombrado en la Gaceta de Madrid el día 19. Según el historiador Guillermo Cabanellas, hijo del general Miguel Cabanellas, Casares Quiroga aseguró a Núñez de Prado que Miguel Cabanellas, y perdonen todas estas repeticiones, estaba camino de Madrid y que no encontraría ninguna oposición en Zaragoza para poder cumplir su objetivo. Por tanto, fue una orden directa del presidente del Consejo de Ministros, a pesar de que el general había pedido dirigirse a Marruecos e intentar enfrentarse allí a los sublevados. Núñez de Prado, en compañía de sus dos ayudantes, aterrizó en Zaragoza el 18 de julio a las 3:30 de la tarde y fue conducido en automóvil al gobierno civil. De allí, 2 horas después, fue llevado al Palacio de Capitanía, donde se encontraba la sede de la Quinta División Orgánica y su jefe, el general Miguel Cabanellas Ferrer. Ambos eran amigos y habían combatido muchas veces juntos. Comenzaron a dialogar cordialmente. Según Cabanellas, Núñez de Prado le explicó que tenía la orden de hacerse cargo de la Segunda Inspección General, a la que pertenecía la Quinta División. Dijo que venía a tomar el mando y hacer fracasar la sublevación, pero que se había percatado de que era una canallada de Casares Quiroga. Nuestro protagonista quedó detenido en unas habitaciones junto a sus ayudantes. Durante la noche se producen las llamadas de Diego Martínez Barrio, que ya había sido nombrado presidente del Consejo de Ministros. Casares Quiroga había dimitido completamente sobrepasado. Cabanellas le dijo a Martínez Barrio que era demasiado tarde y que no había posibilidad de detener el levantamiento. Martínez Barrio pidió que se pusiera Núñez de Prado al teléfono, a lo que Cabanellas accedió. El sevillano le dijo al general que se quitara de en medio a Cabanellas. Durante la noche, Cabanellas cenó con Núñez de Prado y con el general Álvarez Arenas, que estaba también destinado en la Quinta División Orgánica, además de comprometido con su jefe y con la sublevación. Álvarez Arenas reprochó a Núñez de Prado la conversación con Martínez Barrio, porque la habían escuchado por un teléfono secundario. Núñez de Prado le dijo que él era general de división y que había sido designado inspector general. Cabanellas trató de poner calma y le instó para que iniciaran la cena. Así que los tres, aquel día y según Guillermo Cabanellas, cenaron cordialmente y se recordaron los tiempos pasados durante los combates en el Protectorado, cuando coincidieron en decenas de difíciles situaciones muy complicadas. Al día siguiente, el propio Guillermo Cabanellas y su mujer conversaron con Núñez de Prado sobre sus tiempos en la Guinea Española y todo lo que se había hecho allí. Según el propio testigo, el general repitió varias veces que el imbécil de Casares Quiroga le había llevado a la boca del lobo, y esto es textual. Tras el almuerzo, el día 19, la nuera de Cabanellas servía a Núñez de Prado una taza de café y un oficial se presentó a detenerlo. Este le miró desafiante, sujetando con firmeza la taza, y le dijo: ¿Puedo tomar el café? A lo que el oficial accedió. Tras ello, ya saben que hay varias versiones. Tuve el privilegio el otro día de tener una conversación telefónica con el nieto de Miguel Cabanellas, que también se llama Guillermo como su padre, el historiador. Vive hoy en Argentina y es seguidor de estos vídeos. La versión que le dio su propia madre es que fue fusilado en Zaragoza después de terminar su taza de café, y la vamos a dar como la mejor de las versiones porque no hay muchas más. En su hoja de servicios hay una nota escrita en 1940
donde se dice que lleva 3 años desaparecido, lo que dificultó que su viuda pudiera tener el reconocimiento para poder recibir una pensión o lo que le pudiera corresponder. Existe también la única noticia escrita sobre él en el Heraldo de Aragón, que data del 24 de julio de 1936 y que decía que se le había trasladado a Pamplona. Ya lo mencionamos en el episodio dedicado a Zaragoza. Esta es la historia de Miguel Núñez de Prado, probablemente el general más capaz de los que no se habían sublevado el 18 de julio de 1936. Para poder hacer este episodio, además de contar con las fuentes primarias principales, la hoja de servicio de Miguel Núñez de Prado, conseguida del Archivo General Militar de Segovia, documentación de su estancia en Guinea, algunas fotografías y vídeos que se consiguen en diferentes archivos, el Archivo Histórico Nacional, donde aparece su estancia en el instituto desde 1893 hasta 1897, lo que nos da una idea de dónde estuvo en su enseñanza secundaria, diversos libros, publicaciones, el propio libro de Guillermo Cabanellas y sobre todo la conversación que pude tener por la deferencia del nieto de Miguel Cabanellas Ferrer, que también se llama Guillermo Cabanellas como su padre y como acabo de comentar anteriormente. Él me contó por teléfono lo que su madre le transmitió. Su madre fue testigo directo, fue aquella mujer que le llevó el café, fue la mujer que vio cómo se lo llevaban el 19 de julio de 1936 y cómo se había quedado impresionada de la firmeza y la entereza del general, que sabía perfectamente que iba a morir. Estos detalles tan específicos, tan directos, esta fuente tan importante transmitida a través de los familiares, no es la primera vez que gozamos de ella en estas series. La nieta del general Sanjurjo, el nieto del general Campins, que me proporcionó fotografías, el nieto del general López de Ochoa, han sido muchos de ustedes los que me han proporcionado material, me han proporcionado sobre todo material gráfico, que yo lógicamente no dispongo de todo lo que está en los archivos familiares, y tengo que darles las gracias porque esto enriquece muchísimo lo que contamos aquí, porque no solamente nos limitamos a esas fuentes escritas, sino que también a lo que se ha transmitido de forma oral a través de los lazos familiares y que todavía llegan a estas personas. Guillermo Cabanellas vive en Argentina y se quedó muy sorprendido el otro día cuando vio un vídeo donde aparecía su abuelo, eran solo unos segundos, un vídeo que coloreamos hace relativamente pocos días. Ese vídeo, que estaba en un archivo en los Estados Unidos, como otros tantos sobre la guerra civil, son documentos que sin duda eran inéditos y que además con lo del coloreado pues nos pueden hacer llegar a estos personajes mucho más de cerca, ¿no? Y hasta aquí puedo decir, ¿no? Aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí, gracias por darle al me gusta, gracias por ponerse en contacto conmigo, por escribirme, por llamarme. Les doy las gracias de todo corazón. Ya sé que tardo mucho en contestar, les pido disculpas porque a veces estoy un poco sobrepasado. Hay algún vídeo que tienen 500 o 600 comentarios, como me cuesta mucho poder contestar a todos. Les aseguro que los leo todos, pero me gusta contestar individualmente y a veces eso empieza a ser una ingente tarea. En cualquier caso, los conozco a muchos de ustedes por el nombre, sé más o menos qué es lo que van a comentar y casi de qué pie cojean. Eso es porque hemos hecho una gran familia y una gran comunidad y tenemos esa complicidad entre ustedes y yo, que espero que tenga una larga duración en el tiempo. Muchas gracias por ver los vídeos, gracias por estar ahí y gracias por darle me gusta. Nos vemos en el siguiente, gracias.